Mari Mari, Pulamuen. Mari, esta obra que estuvimos compartiendo hoy acá en el territorio se llama Tuculpán, es una obra de teatro mapuche, una obra que habla del despojo territorial, del despojo de la identidad. Y bueno, está con dos personajes, con una Ulchasomo y una Chuchú que empiezan a contar la Chuchú, las historias, los epeus, las corridas, la vuelta al territorio. Y bueno, y una Ulchasomo, una nieta que se encuentra con toda su identidad, con su lengua, con su cultura. Bueno, un poco eso es Tuculpán. Apela a nuestra identidad, hasta las recuperaciones de nuestra identidad, la recuperación territorial. Como les dije, habla de esto del despojo que ha sufrido nuestro pueblo. Y bueno, y un poco esto de empezar a hacer teatro mapuche, ¿no? También. Yo vengo hace varios años trabajando en el teatro, me he formado en la Escuela de Arte, Alcides Biagietti, en Carmen de Patagones. Y esta obra en realidad viene hace 4 años, pero hace 6 meses que como que se terminó de, como que dice, salir del horno. Empezó primero con algo performático que hicimos en memoria de Rafa Nahuel cuando se cumplió 1 año del aniversario de su muerte, del Huechafeyem. Y ahora armamos toda la obra con estos personajes y hace 6 meses que estamos trabajando con esto. Estamos trabajando con un proyecto del INIT, del Instituto Nacional de Teatro, que se llama Argentina Florece Teatral, que bueno, nuestra idea de que empezamos a proyectar es ir a hacer teatro mapuche a las comunidades mapuche, y últimamente hace 6 meses tenemos esa posibilidad de ir a recorrer distintas comunidades, así que hemos llegado a distintos lados del territorio y también bueno, en los barrios, en las bibliotecas, en las escuelas, así que como nuestra idea es como seguir generando conocimiento a nuestra gente, nuestro Kimun, y fortaleciendo nuestra identidad, fortaleciendo los procesos, que me parece que habla de esto la obra y es necesario también. Y lo bueno con el arte que tiene esto de interpelar, de llegar, de comunicar. Así que nada, estamos contentos de estos proyectos que nos aprobaron y nos da una posibilidad de ir con la obra y hacer que sea gratuita. Entonces la verdad que a nosotros eso no hace bien también, porque otra manera de autogestionar de otra forma, porque yo creo que es difícil, bueno, para mí es difícil llegar a un territorio y pasar una gorra, porque bueno, sabemos igual cómo vive cada territorio, más allá que nuestra cultura existe el trafiquinto, que está bueno igual que se genere eso, pero bueno, con esto la verdad que también ayuda a que nosotros nos podamos mover, que podamos llegar a otros lugares más lejos, o territorios en conflictos, como en recuperaciones, ¿no? Como hoy es la Love Melo también, así que contento con estos proyectos. ¿Desde qué zona comenzó a rodar esta obra y por qué lugares han pasado hasta el momento? Bueno, donde somos nosotros, de Carmen Patagones y Viedma, la línea sur, en la zona cordillerana, Bariloche, Mallino Hogado, Foyel, bueno, ahora acá en Villa Langostura. Y bueno, tenemos ganas de seguir en Junín, y bueno, hay gira ahora de vuelta por el Valle, por la línea sur otra vez, así que sí, por varios lugares, por varios territorios. Y bueno, yo creo que Tuculpán genera muchas cosas en nosotros los mapuche, ¿no? Porque es como una historia que vive en cada ruca del Gualmapu, ¿no? Hasta decimos nosotros. Entonces interpela de diferentes formas, sí. En otros lugares, por ejemplo, como ha sido la línea sur, que hemos llegado, ha costado hablar un poco más, capaz que los jóvenes se han animado más, los abuelos capaz en un momento más íntimos han venido a acercarse. Yo creo que también haber habido un campo de concentración en Malcheta también ha generado hay un tiempo y un momento, ¿no? Para hablarlo y todo. Pero yo creo que genera cosas lindas, ¿no? Positivas, porque nos ha pasado que muchos abuelos han venido a hablar, a acercar, que le han llegado de distintas formas, porque bueno, es como esto, es una historia que vive en cada una de cada de cada persona, y bueno, le llega de diferentes formas y por suerte bien, contentos. Para nosotros como mapuche,
nos fortalece el Pulio, o sea, nos fortalece en Kimun también. Y esto, ¿no? Sigue lanzando la hermandad, que somos como pueblo, sigue fortaleciendo los lazos, porque donde vamos siempre nos sale otra invitación hacia otra comunidad o hacia otro barrio o hacia otra escuela, y no, realmente genera muchas cosas positivas para nosotros y para los trabún que generan como mapuche, ¿no? Así las conversas, así que no, muy lindo todo, o sea, muy positivo. ¿Van a seguir recorriendo la zona? ¿Hay posibilidades de comunicarse con ustedes por si alguien quiere que se puedan acercar con Tuculpán? Nos pueden contactar, tenemos una página en Facebook que se llama Compañía Curruf. Ahí nos pueden contactar, pueden ver nuestros trabajos también, así que desde ahí se pueden comunicar con nosotros. Y sí, obviamente estamos abiertos a toda propuesta y siempre con ganas de llegar a distintos lugares, así que bienvenido sea.